Uno, dos, tres. Uno, Respira dos, tres, hondo. respiramos hondo, es viernes, nos pasó la aplanadora, yo tengo que decir, José Luis de Aro, nos pasó la aplanadora de los resultados trimestrales y apenas empezamos, ¿eh? Nos pasó la aplanadora de las noticias, nos pasó la aplanadora de acá en Georgia, te cuento, la alcaldesa quiere que nos pongamos mascarilla, el gobernador no quiere no nos quiere obligar y ya ahora ya se fue a pelear con la gobernadora a la corte, le está interponiendo digamos, un recurso para que no nos haga obligatorio portar mascarilla. O sea, estamos agotados. ¿Cómo estás tú? Creo que en el mismo campo, Gaby, agotados de todo el momento político, pandemia, resultados, evolución de la economía. Está siendo un año intenso y desde luego también un mes de julio que en lugar de tomar un respiro está siendo también lleno de referencias y lo estamos notando. Oye, en algún momento yo creo que vamos a ver reflejado, yo veo todos los días el mapa con colores naranja, rojo, amarillo, donde hay más o menos riesgo de COVID-19. Estamos más rojos que hace algunas semanas, en más estados que hace algunas semanas, y yo estoy pensando que eso se va a incorporar en algún momento a los mercados. No he saludado a quienes nos están viendo, digo buenos días, pero es que estábamos en una conversación, José Luis Diario y esta servidora, de cómo nos ha pasado la semana 17 de julio, y ahora sí ya, bienvenido, ¿cómo estás? Básicamente, ¿y cómo está pasando de rápido el año, el mes? Porque parece que con las medidas de confinamiento y la nueva realidad que estamos viviendo en estos momentos, el tiempo está pasando rápido. Pero como indicabas, Gaby, es cierto que esos niveles que estamos viendo en estos momentos de contagios, especialmente aquí en Estados Unidos, donde seguimos registrando récord diario de nuevas infecciones, en algún momento va a tener que empezar a permear en la renta variable, en la bolsa estadounidense, y quizá esa excusa que estamos viendo con la presentación de resultados de las compañías podría fomentar esta situación en la que realmente los inversores comiencen a darse cuenta que esa masiva inyección de liquidez no es suficiente, que de momento, aunque tenemos referencias sobre posibles vacunas, la vacuna como tal no está aquí y todo eso implica riesgos para la economía. Oye, pues empecemos este resumen y solo cierro esto que acabas de decir con la entrevista maravillosa que dio en varios lugares, pero las declaraciones de Robert Kaplan, el Dallas Fed Chief, muy interesante. En este momento dice lo que hace la diferencia no es tanto la política monetaria, no es tanto la política fiscal, son las mascarillas. Reconociendo además que la economía se está desacelerando y que la mascarilla tiene el vínculo directo sobre la economía. Es que se nos olvida muchas veces, Gaby, que obviamente tenemos una crisis económica, la mayor desde la Gran Depresión, que está fomentada por una crisis de salud, y eso es importante en tenerlo en cuenta, y por eso hay que tomar las medidas necesarias, especialmente medidas que no son tampoco agresivas, sino simplemente el mero hecho de utilizar una mascarilla, un tapabocas, puede ayudar y puede fomentar el frenar este contagio, y eso también se traduce a la economía, porque en el momento en el que podamos poner algún tipo de control a las nuevas infecciones es cuando realmente podremos haber tocado fondo y podremos empezar a mirar hacia una recuperación y luego ver cómo es esa recuperación, si es sostenible, si tiene altibajos, pero lo importante es solucionar la crisis de salud, porque hasta que no se solucione la crisis de salud, por mucho que inyecten dinero, por mucho que veamos planes fiscales, al final la situación no se termina de solucionar desde la base. Y sabes, yo pienso, era dinero bueno y nosotros estamos haciendo que se convierta en un desperdicio de dinero si es que no estamos haciendo nuestra tarea. Nos mira el mundo y hoy es un día peculiar en Europa porque pues están los líderes reunidos con tapaboca, cubreboca, pues para decidir también estímulos. Completamente, y tenemos que ver por qué es importante esa guerra interna dentro de los países europeos, los países del norte que siguen oponiéndose a ofrecer esas ayudas, sobre todo a los países más afectados, entre los que se encuentran España, Italia, Francia, y sobre todo las
lo que están pidiendo a estos países. Por ejemplo, en el caso de España, es muy importante el que finalmente estos países europeos lleguen a un acuerdo sobre ese fondo de ayuda, porque el tiempo aquí sigue siendo clave, porque si en estos momentos se sigue retrasando esa llegada de los fondos, podríamos seguir viendo un empeoramiento de la economía, y todo eso, conforme vaya dejándose pasar el tiempo, afectará aún más, sobre todo al medio y largo plazo. Tendremos que estar muy atentos a ver cómo va evolucionando. Yo en estas cosas de Europa, básicamente, siempre creo que hay mucha diplomacia, pero realmente se tarda demasiado en llegar a una conclusión, y esperemos que los distintos líderes políticos sean conscientes de que esta situación requiere una decisión más o menos inmediata, y esperemos que lleguen a un acuerdo. ¿Es de 750 mil millones de dólares? ¿Ese es el fondo de ese tamaño? 750.000 millones de euros. Euros, perdón, exacto, de euros. Oye, pues vámonos entonces a hablar esto es importante, qué bueno que dices, mientras más tiempo se tarden. Los factores que aquí importan son la salud y el tiempo, y yo lo pienso como un paciente está en la mesa de operación, la economía está en la mesa de operación, y no tomar decisiones a tiempo representa consecuencias que, aunque no las veamos enfrente nuestro, pues pueden estar en mini empresas, en microempresarios que están en algún estado que no hemos visitado quizá, pero que están prácticamente lidiando entre la liquidez y la insolvencia, ¿no? El día de hoy también quiero hacer el resumen de lo que ha pasado con los bancos, porque ese es el otro foco. Esto es una semana en la que entendemos que aquellos bancos que tienen operaciones, digamos, de trading, divisiones de trading, pues han tenido unos meses maravillosos entre abril y junio, pero no así aquellos bancos tradicionales que también estamos viendo apartar una gran cantidad de dinero en caso de las pérdidas. En total, yo estaba contando, más de 30 mil millones de dólares han dejado estos bancos aparte, pensando que el consumidor o las compañías se pueden venir a pique, y cuidado si seguimos en esta ruta. Completamente, y tenemos que tener en cuenta, y sobre todo también hemos visto cómo el mercado o los inversores ha castigado más a esos grandes bancos, no tanto, por ejemplo, a JP Morgan, el banco más grande por activos, que registraba un récord además de ingresos en el segundo trimestre, pero sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, durante la jornada del jueves con Bank of America, cómo el mercado castigaba ese anuncio de que va a seguir reservando más dinero, porque todavía, al hilo de lo que comentabas del tiempo, no hemos visto todavía lo peor de esta crisis. Todavía tenemos esas ayudas extraordinarias a los desempleados, todavía tenemos ese PPP, etcétera, etcétera. El caso es que cuando todas estas medidas comiencen a expirar, muchas de ellas incluso a finales de este mes, es cuando los consumidores, las pequeñas empresas, etcétera, etcétera, no van a poder pagar sus créditos, sus hipotecas, sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando los bancos van a tener que empezar a asumir todas esas pérdidas. Y entonces estamos viendo cómo los grandes bancos están viendo obligados a retirar ese dinero, porque saben que en el futuro va a complicarse la situación. De hecho, durante la jornada de hoy estaba leyendo uno de los artículos del New York Times, y estamos hablando de que lo que llevamos de año, más de 3.200 compañías ya se han cobijado bien en la suspensión de pagos de ese capítulo 11 de la ley de quiebras, o han liquidado, y estos son niveles que no veíamos desde 2012, y todavía no hemos terminado el año, con lo cual es muy importante el tener en cuenta que al hilo de lo que hablábamos de la economía, al hilo de lo que vayamos viendo en estos resultados, en esta temporada de resultados, el tener en cuenta que ese precipicio fiscal del que se habla todavía no ha llegado, pero en el momento en el que llegue podríamos ver un efecto dominó, y eso va a afectar sobre todo a los bancos y a los bancos comunitarios, las casas de crédito, porque son los que van a tener que enfrentar esas pérdidas en los próximos meses. Claro, y esos eran los bancos, los comunitarios y los más pequeños, los que tuvieron más problema en recibir digamos, la inyección de recursos para entregar a las compañías, a las, digamos, menores, el público de más bajo ingreso, digamos, personas que están mucho más expuestas a que el COVID les afecte.
y esos son los mismos bancos que también son como el weakest link, digamos, el enlace más débil. Oye, obviamente que cuando tú dices esto, a mí el mundo de la política, mucha gente entenderá por qué la política a veces frustra a tantas personas, porque ayer tienes a la Casa Blanca el presidente Donald Trump con 2 megacamionetas para hacer su promoción de todo lo que toca, supongo yo que a los combustibles fósiles todavía, no tanto energías limpias, pero tienes esto, es decir, hay poca empatía, pero tampoco hay política pública clara, ¿no? Y por eso a veces odiamos a los políticos. Yo no los odio, pero entiendes el hartazgo ciudadano contra los políticos, porque parece que están solos los ciudadanos, ¿no? Y no hay una política pública clara. En ese sentido, yo te quiero agregar también, esta semana tuvimos avisos importantes. American Airlines, United Airlines están avisándole ya a sus empleados, apenas se termine esta etapa del Payment Protection Program, es decir, yo te doy dinero para que puedas tu compañía seguir sobreviviendo, pero no despidas a nadie. Eso se acaba en agosto, por cierto, pero a partir de octubre estas empresas pueden despedir personal. Completamente. Y vamos a ver cómo muchísimas de estas compañías van a anunciar y oficializar esos despidos, porque por mucho que estemos viendo una recuperación en los datos macroeconómicos, tenemos que tener en cuenta que venimos de un periodo, Gaby, en el que la economía ha estado completamente congelada. Entonces, de un nivel a cero a cualquier otro nivel, siempre parece que estamos recuperándonos, y es así, pero lo cierto es que esa recuperación de momento no es sostenible, es muy débil. Estamos viendo un aumento de casos que está siendo récord. Estamos viendo incluso algunos estados que están dando marcha atrás en su reapertura y en su desescalada, y todo eso quiere decir que todavía no hemos tocado ese suelo, o no tenemos una base para seguir creciendo y para realmente reconstruir. Y todas esas medidas fiscales, esas medidas monetarias, que en eso hay que reconocer también que tanto los bancos centrales como los gobiernos de todo el mundo han reaccionado bastante rápido cuando lo comparamos con la crisis, por ejemplo, financiera de 2008, pero eso siguen siendo básicamente, en cierta forma, tiritas o un vendaje que es provisional, y realmente lo que se necesita ahora mismo es la garantía de un crecimiento sostenible, y sobre todo para los sectores que más se han visto afectados, el seguir implementando planes que ayuden a mitigar ese impacto que van a tener, porque todavía, por ejemplo, la industria del turismo o la industria de las aerolíneas son las más afectadas en un momento en el que seguimos sin una vacuna, seguimos sin un tratamiento claro, y todo ello va a seguir afectando por mucho que se haya intentado el frenar esos despidos. Cuando lleguemos a octubre, si no hay una proyección de una vacuna o un tratamiento inmediato, esas compañías se van a ver obligadas a tener que despedir, y es al hilo de lo que hablábamos anteriormente. Todavía no hemos visto lo peor de esta crisis, y esa resaca va a llegar sobre todo en los próximos meses. Desde donde quiera que nos vean, aunque no vivan en Estados Unidos, me parece oportuno que esto sirva de ejemplo sobre lo que la mano del hombre puede hacer en una circunstancia como esta, que es tan compleja, pero en donde la salud y la economía están, pues prácticamente no se pueden despegar, aunque los políticos nos quieran despegar estos dos factores, es imposible despegarlos. Y ahora que decías de aerolíneas, recuerdo esta semana diciendo Delta, estamos, digamos que a 20-25% de nuestra capacidad normal de vuelo del año pasado es lo que estamos esperando para este verano. Tienes aerolíneas que están retirando también flotas completas de aviones que son más grandes, porque pues no hay pasajero que se quiera subir, la demanda no está ahí, y las acciones de estas compañías dependen más que otras de la vacuna. Así que la situación se pone difícil. Oye, ¿qué destacas de esta semana? Yo quiero hablarte de Netflix, pero yo no estoy segura que yo he cubierto las cosas que te importan a ti también dentro de lo que has visto más cerca, claro. Básicamente, importante Netflix, si quieres hablamos ahora de ello, pero esta ha sido una semana en la que estamos sobre todo intentando dilucidar por parte del mercado cómo va a ser esa temporada de resultados, en un momento en el que tenemos que tener en cuenta cómo el Standard & Poor's 500 ha llegado a ponerse en positivo en el año. En estos momentos se encontraba finalmente ayer cerraba a la baja, pero básicamente
ha vuelto a positivo en algún momento. Hemos visto cómo el Nasdaq está acumulando ya una rentabilidad de más del 16%. Y ahora la pregunta es si esta temporada de resultados va a ser ese factor que va a hacer ese reality check a los mercados y decir, ojo, que todavía no hemos pasado lo peor y es el momento de alinearnos un poco más con esa realidad de los fundamentales, o si realmente, como ya estaban preparados para lo peor y algunos de los resultados en cierta forma están siendo malos, pero no tan malos como se esperaba, esto puede seguir impulsando a los mercados. Y ahí luego llegamos a la pregunta a si realmente todo ese dinero que está inyectando la Fed, esa inyección masiva de liquidez, está realmente fomentando las posiciones especulativas, las tomas de riesgo, y si realmente estaríamos generando algún tipo de burbuja que, en el caso de que sea así, podría complicar aún más una situación de por sí complicada y podría entorpecer la recuperación. Claro, lo cierto es que también si las cosas se ponen mal y ahora que están hablando de todos los chicos que se quedan aquí en casa porque van a tener que estudiar en módulos en línea, también vamos a ver qué interesante se va a poner el tema del gasto de los padres de familia en, ¿no?, electrónicos, quizá en mayor ancho de banda, etcétera, etcétera. O sea, todo este cambio de hábitos que va a tener, y como dice José Luis de Haro, ¿ya se cansaron? Bueno, pues a tomar aire, porque esta segunda parte del año va a ser mucho más difícil, porque vamos a empezar a ver cómo expiran algunas de las ayudas y las que vienen quizá no son igualmente, digamos, es que no quiero decir holgadas, porque hay gente que no puede sobrevivir necesariamente con esos $600. Yo sé que el debate está en que desincentiva, pero hay personas que tienen otros casos, no se puede pintar de un brochazo la realidad. Oye, de Netflix te quiero decir, la parte que no dice Netflix, pero que a mí me llama muchísimo la atención es Hollywood versus Netflix. Hollywood no ha podido hacer mucho producción de televisión en California, y en este momento se representa una inmensa ventaja para una compañía como Netflix, que tiene, digamos, que producciones en muchos lados fuera de Estados Unidos. Completamente, y ese ha sido uno de los pilares que sigue impulsando a Netflix, o ha impulsado a Netflix, sobre todo la primera mitad del año, con más de 26 millones de nuevas suscripciones, duplicando las que registraba en la primera mitad del año pasado. Al tener casi 193 millones de usuarios en todo el mundo, Netflix ha creado una red importante de contenidos en múltiples países, y eso lo que le ha hecho ha sido permitir en que en el momento de la pandemia, y en el que muchos estudios de Hollywood se han visto completamente frenados, Netflix ha conseguido el seguir teniendo una cartera de contenidos bastante sugerente. Ahora, obviamente, y como reconocía ayer la propia compañía, es cierto que este nivel de crecimiento no es sostenible, y por eso en la segunda mitad del año vamos a ver una relajación en ese ritmo a la hora de crear nuevos suscriptores. Y ahí también hay que decir cómo el mercado tiene, aunque castiga a la acción de Netflix, tiene que darse cuenta de que hay determinados ritmos de crecimiento que no son sostenibles y demás. Ahora, Netflix también tiene un problema más a medio y largo plazo, y es un problema financiero. Se ha endeudado mucho precisamente para conseguir esta red de contenidos, y también tiene que garantizar que puede mantener ciertos ingresos y también cierto nivel de crecimiento para justificar ese endeudamiento. Muchos hablan en el que en algún momento debería el plantearse el generar un servicio donde haya publicidad y donde se pueda ingresar dinero desde ese modelo de negocio. De momento Netflix parece que se opone, pero es cierto que con la guerra del streaming que estamos viendo en estos momentos, con cada vez más y más servicios, en este tipo de decisiones se van a tener que tomar en algún momento. Se estrenó esta semana también Peacock, ¿no? Completamente. Tenemos uno más, NBC Universal y Comcast llegan también a esa guerra del streaming, de la que ya se me olvida la cuenta del Yo número de también. servicios. Leía el otro día que el estadounidense medio tiene al menos 3,5 suscripciones Dios de mío. streaming y gasta por lo menos al mes $30 en estos servicios. Oye, pero a ver, eso implica que Hulu, porque está en DC Universal, ¿qué le va a pasar a Hulu? Hulu, yo te soy franca, esto es a título personal, cada quien.
demasiados comerciales, ya me malacostumbré a que no haya tanto comercial. Como soy madre de familia, pues yo tengo Disney Plus, es una importante, digamos, es un asset impresionante para mi hija, ¿no? Frozen, ya te enseñé a mis muñecos, o los de ella, mejor dicho, pero QB, Peacock, más los que ya conoces. Hulu en un principio naturalmente, o la esencia natural es que finalmente Disney sea completamente el que controle ese servicio de streaming, y en algún momento lo que podría ocurrir es algún tipo de conexión con Disney Plus, con todos los servicios de streaming de ESPN, etcétera, etcétera. En un momento en el que vamos a tener que ver algún tipo de consolidación, porque esta situación en el que de repente en los últimos años hemos visto un afloramiento de servicios que está sobresaturando también al mercado, y aunque podemos ver nichos y demás, en los próximos 2 a 3 años realmente se van a ir perfilando quiénes son los ganadores reales. En mi caso, tengo Amazon Prime, tengo Netflix y también tengo Apple TV Plus, con lo cual, de momento, ya con esos 3 me doy por satisfecho. Claro, yo desconecté, pero yo probé y después desconecté. Yo tenía Hulu, Apple, bueno, Apple lo tengo porque soy Apple, ¿no? Pero Disney, Netflix y Amazon Prime, 5. Pero los desconecté porque dije, a ver, ¿con cuál realmente me voy a quedar? A mí Hulu, la verdad es que no me generó mucho valor agregado, entonces adiós, y otras, ¿no? La parte que me parece interesante es que, ¿cuál es ese modelo? ¿Cuál es la evolución de ese modelo en el futuro en relación con qué vas a hacer con tantos datos? O sea, ¿hacia dónde te vas a mover ahora como nicho de negocio? Todas estas empresas que ya nos adivinan qué gustos tenemos porque nos tienen toda esta inteligencia artificial detrás, algoritmos. ¿Qué va a pasar con los modelos de negocio? ¿Cuál es la siguiente evolución natural de estas plataformas de streaming? Me parece para platicarlo en otro momento contigo. Tú escribiste un libro de Amazon, sobre Amazon, mejor dicho, y yo marqué 25 años de este website tan hermoso que surgió, más de 1 millón de títulos a precios considerablemente bajos, Amazon.com, books, 25 años después, mira nada más. Ha sido una carrera impresionante, y a título personal, como autor de un libro sobre la historia de Amazon, sigue siendo una de las compañías de referencia para mi gusto dentro de lo que son las grandes tecnológicas estadounidenses. Una compañía, y sobre todo una compañía que está muy ligada a su fundador, a Jeff Bezos, y que ha sabido muy bien no solo priorizar al consumidor, sino también el obsesionarse por los datos. Y es eso lo que le ha permitido pasar de ser a una mera tienda de libros online a convertirse en el gigante en el que se ha convertido en estos momentos, precisamente porque esa atención por los datos ha permitido a la compañía operar con unos márgenes muy, muy, muy ajustados, el tener una guerra de precios que le ha permitido en estos momentos hacerse con cerca del 47% del mercado online en Estados Unidos, y sobre todo al mismo tiempo el crear un sistema, un ecosistema de servicios, que es realmente lo importante, porque aunque pensamos en Amazon como una plataforma de venta de productos, realmente son los servicios lo que produce el valor añadido y lo que puede seguir haciendo que la compañía genere esos beneficios en el futuro. Bezos ha sido muy, muy consciente de todo ello, y ha sabido muy bien el engranar todo este ecosistema sin ser agresivo de cara al consumidor. En estos momentos, básicamente a través de Amazon Prime, pagando esa cuota anual, de repente te encuentras con que tienes Amazon Prime Video, con que puedes recibir tu entrega en un día de forma gratuita, en el que también tienes... Hasta en domingos, perdón que te interrumpa, hasta en domingo. Completamente. Tienes acceso a Audible. Si vas a Whole Foods, de repente tienes un descuento. Con lo cual, has sabido el engranar todo eso realmente de una forma muy inconsciente para el consumidor, y es por ello por la que ahora mismo la compañía
se posiciona como una de las más grandes de Estados Unidos, la más valiosa, una de las más valiosas en el mercado, y todavía lo que nos queda por ver, Gaby, porque sigue adentrándose en otras industrias, como podría ser la industria de la salud. También se ha hablado incluso de la industria financiera, con lo cual todavía vamos a tener que hablar mucho de Amazon y de Jeff Bezos. Pues entonces eso significa que naturalmente tienes que hacer el 2.0 de la historia de Amazon en el siguiente libro. Nos quedamos esto se publicó en 2014, todavía no había ni comprado Whole Foods y era cuando iba a lanzar ese teléfono, que realmente el smartphone de Amazon fue realmente uno de las equivocaciones de Jeff Bezos. Aprendió de ello y sin embargo apostó, por ejemplo, por todos los productos eco, por todos los productos como Alexa, decías, tengo un problema de conexión. ¡Ah, qué barbaridad! Es Comcast, mi servicio. Desafortunadamente he tenido tantos problemas. Le agradezco la paciencia a nuestros seguidores. Oye, pues sí, efectivamente Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico en función de cómo está subiendo el precio de esa acción, $176,000 millones. Ayer apenas, según la revista Forbes, que lo tiene en tiempo real, cómo asciende o desciende esa fortuna en función del precio de su acción. Una compañía contrincante con otras como Apple, que va encaminándose hacia la evaluación de más de, ya superó la de 1,5 billones de dólares y podrían llegar a la de 2 billones de dólares. Mucho que decir, pero en vista de lo extenso que hemos hecho este análisis, es por lo que ahora entenderán por qué estamos agotados. Exactamente. ¿Cómo te vas? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres dejar? Ya me voy yo. Básicamente, que la gente, recomendar a todo el mundo que lleve su mascarilla, su tapabocas y que sobre todo disfrute del fin de semana. Exacto. Tu handle, por favor, José Luis. @eleconomista NY o @eleconomista NY. Ahí lo tienen, @Gfrías, pero pues me imagino que ya lo tienen. Te deseo un excelente fin de semana. Me encanta charlar contigo. A mí Descansa. también, Gaby. Un placer como Gracias. siempre. Chao.